que obtuvo el libro muy interesante. Bueno, como un resumen amplio del libro. Espero en el corto plazo conseguirlo la versión original, proporcionárselo porque básicamente pues, se dedica a esto. De hecho, se titula Investigación Socioeducativa. Así que creo que no sería conveniente obtenerlo. ¿Sí? Pero bueno, posteriormente les enviaré el resumen, pero ojalá, como les digo, consiga el original. Bueno, investigación socioeducativa. Iniciaremos con la definición. Podemos considerarla como una actitud reflexiva, sistemática y en cierta medida controlada, cuya finalidad consiste en descubrir e interpretar hechos y fenómenos educativos en un determinado contexto social, así como la posibilidad de establecer relaciones y derivar de ellas leyes de amplia validez. Preguntarán, fíjense cómo deriva, o sea, cómo es una aplicación a lo que es el ámbito educativo de lo que habíamos visto del método y la investigación científica propiamente dichas. Aquí volvemos a hablar de algo reflexivo, es decir, algo crítico, sistemático, es decir, hay un proceso controlado nuevamente, si se tratan de cuidar que las condiciones sean las idóneas para entender que lo que estamos viendo sea exactamente eso y no derivado de otras tantas cosas, ¿no? Se busca entonces descubrir e interpretar hechos, ¿sí? Y fenómenos educativos, pero en un contexto social. Por algo hablamos de investigación socioeducativa, ¿sí? Eh, y la posibilidad de establecer relaciones y llevar de leyes de amplia validez. Es la aplicación de lo que ya habíamos visto. Bueno, esto es una, bueno, en realidad tantas definiciones, no, porque la investigación educativa, no diré que es nueva, pero es una forma de enfoque, ¿sí? A veces se habla solamente de investigación educativa, pero pero ahí ustedes no entran tal cual, especialmente pensando en la parte de las cuestiones curriculares, como los que ven los licenciados en ciencias de la educación, ¿sí? O aspectos puramente de personalidad, como lo podrían hacer los psicólogos. Aquí hablamos de procesos de tipo socioeducativos. ¿Sí? Vamos a ahondar sobre esto. Bueno, una serie de reflexiones, ¿sí? Socioeducativo. Una cuestión que tenemos que entender en esta parte es la parte social, ¿sí? Lo social nos permite trascender al mismo tiempo que marca, caracteriza y distingue. Es decir, las relaciones con los otros, lo que construimos en relación a ellos y de que está dentro de una sociedad, se busca propiamente para avanzar, para crear en esa relación, ¿sí? Y además nos ubica en el momento en el que estamos, por eso habla de enmarca, caracteriza y distingue, se especifica para una cierta situación momentánea, pero pensando en avanzar más allá, ¿sí? Una sociedad no es estática. Otro punto que debemos considerar es lo individual. Es decir, lo individual es la manera peculiar de concreción de lo social de una época determinada. Es la singularidad que enriquece y es producto de una determinada sociedad. Es decir, lo individual no puede ser aislado de lo social, ¿sí? Simplemente digamos que es lo específico de lo que pasa en un ámbito social, ¿sí? Y esto, yo puse ahí esta parte de lo que es la dialéctica, esta es una cuestión de filosofía, pero aquí en resumen se refiere a que ambas partes tienen que ver, pues interactúan entre sí, eso es lo dialéctico, algo que va y viene, es decir, lo social se relaciona con lo individual y lo individual con lo social, así es esta interacción constante, ¿sí? Entonces, una conclusión de esto es que no es posible aislar totalmente al ser humano de su medio, por eso vemos en un contexto social, pues, ¿sí? Por eso no vemos a un individuo puramente. O sea, ustedes no van a ver una condición de un niño y tal cual la van a describir nada más, sino la tienen que ver en el contexto del lugar en el que están, ya sea una guardería, una ludoteca, ¿sí? En un hospital, en las áreas que ustedes entran, en ciertas escuelas, ¿sí? Por eso, o sea, ustedes tienen que escribir el lugar en el que está, es el contexto, porque no es igual un niño en una de esas condiciones a otra. ¿Qué lo sustenta? La investigación socioeducativa se sustenta en descubrimientos científicos logrados por ciencias y se complementan. O sea, la investigación socioeducativa deriva de ciertas disciplinas científicas. Una de ellas es la psicología, obviamente, porque se puede conocer la estructura y funciones de la personalidad y cómo propiciar el crecimiento personal y las vías para que el propio individuo sea capaz de dirigirlo. Sí, así también comprender cómo se aprende mediante estudios de diferentes enfoques, teorías de aprendizaje. Uno es la personalidad y el otro el aprendizaje, pero ahí tienen que ver entonces la psicología.
Ustedes dentro de lo que van a hacer necesitan hacer referencia a ciertos elementos psicológicos. Otro punto es la sociología, que aporta la concepción de la relación hombre-mujer, sociedad, el papel desarrollador del trabajo y consecuente el valor que éste tiene al crecimiento de la cultura. Así también contribuye a la comprensión de las relaciones sociales, el desarrollo de las fuerzas productivas, la cultura y en particular con la ciencia. Es decir, esto habla de entender de nuestra relación. En la psicología se fijan, es como un cierto énfasis en lo individual. Aquí ya nos vamos a otro nivel, al nivel más macro, con una sociedad determinada, ¿sí? En los aspectos culturales. Otra es derivada de la teoría de los sistemas y la teoría de la dirección. ¿Qué nos explica esto? Digo, podría extenderme mucho de eso porque en mi modelo de trabajo como terapeuta es lo sistémico, ¿sí? Pero aquí en qué nos ayuda? Explicar cómo se dan las relaciones de coordinación y subordinación entre los fenómenos. La concatenación necesaria es decir, como la unión, pues cómo se pegan, pues que existen entre aspectos del mismo y cómo intervenir eficientemente en dichos procesos, en su dinámica para alcanzar nuevas metas. O sea, aquí nos habla de sistemas, de procesos, cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Digamos que esto sería como una especie de engrudo entre la psicología y la sociología. Bueno, no lo entienden tan literal, pero digamos que en eso nos ayuda como a mediar los procesos que suceden de manera grupal o de manera individual. ¿Sí? Y por supuesto, la pedagogía, que prácticamente tiene como objeto de estudio la educación propiamente. Niveles. Uno es el nivel teórico, que se refiere al trabajo con la teoría que existe. Aquí se habla de conceptos, leyes, propiedades, hipótesis, teorías y cuadro del mundo. En este quedan incluidos los modelos teóricos de los procesos educativos, los métodos y procedimientos teóricos que son empleados en la búsqueda de los nuevos conocimientos. Si se fijan, tiene que haber teoría, pues es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Y una parte empírica, que propiamente se refiere al trabajo con el conocimiento de estas características. Entonces, su elemento está operacionalización de conceptos para determinar indicadores que reflejan el comportamiento de las variables objeto de estudio, las hipótesis empíricas y el proceso de verificación, datos empíricos, hechos científicos, metodologías, tecnologías, procedimientos de análisis de datos, así como esquemas tales de representaciones. Esto se refiere a hacia qué nos vamos a dirigir, qué en específico, qué es lo que se va a observar, ¿sí? O sea, en la práctica, en el escenario, a eso se refiere. La experiencia propiamente, lo que es real, lo otro es lo teórico, lo que está más como en nuestra mente, pues. Y por supuesto que hay una relación de índole dialéctica, otra vez es decir, de interacción. Los dos están relacionados, es difícil separarlos. ¿Cómo se explica esto? La fuente de todo nuevo conocimiento es la práctica. Obviamente, el problema es decir, no hay un conocimiento sino un lugar de donde lo obtenemos. ¿Sí? Que interactuando por medio del investigador con la teoría existente da paso a la nueva teoría modelo. ¿Sí? Es decir, nosotros como investigadores con ciertas teorías vamos hacia el lugar donde está el problema y esa interacción nos da un nuevo conocimiento, o sea, una nueva teoría, modelo. Yo prefiero decir un nuevo conocimiento, pues, para no irnos tan grandote. ¿Y esto cómo lo hacemos a través de hipótesis, en calidad, cómo lo hacemos a través de las hipótesis teóricas? Si resuelven la insuficiencia presente en el problema, ¿sí? Es decir, recuerden que ya lo habíamos visto también, se da un nuevo conocimiento, un nuevo camino en la teoría cuando vemos que lo primero que habíamos planteado no corresponde a lo que encontramos. Así se va a dar constantemente la ciencia, al agregarle ciertos factores, se da cuenta que, como se había hecho originalmente, no es tan así. Ahora se le tiene que cambiar esto otro. Y eso es un nuevo conocimiento, eso es una constante. A continuación, la verificación por la vía empírica permite obtener la solución del problema conjuntamente con el nuevo conocimiento, es decir, esto da vuelta constantemente, una y otra vez. Así es la ciencia, es un círculo constante, un círculo virtuoso, llamémoslo. Etapas. Hay un problema científico socioeducativo. Aquí tenemos un problema. Luego, pues queremos explicar lo que sucede ahí, lo hacemos a través de la investigación educativa. Lo primero que dedicamos es búsqueda y confrontación teórica, la teoría, que es fundamental y tomar parte y decir cuál es la postura desde la cual vas a partir, porque hay muchas y tú tienes que seleccionar por dónde te vas a ir en cuanto a la teoría. Luego viene el diagnóstico y formulación del problema, que es describir e interpretar. Tenemos la teoría, ahora, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Cuál es el problema? Pues, ¿en qué me vas a parecer que es un problema? Luego vemos la creación
y propuesta de nuevos elementos teóricos y tecnológicos. Innovar, proponer. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer con ese problema que estamos describiendo? ¿Cómo le vamos a hacer con él? Y finalmente, la validación de los nuevos aportados, de los nuevos elementos aportados, perdón. Es decir, verificar, comprobar que lo que estamos diciendo de nuevo realmente funciona o aplica, pues, o nos ayuda mejor, por ejemplo. Finalmente, entonces, de todo este proceso vamos entonces a un nuevo conocimiento más la solución. Si se fijan en esto de lo socioeducativo, hay un nuevo conocimiento, pero también que aportamos en cuanto a un posible cambio, ¿sí? Es correspondiente con lo que es la materia en sí. En lo primero, una descripción un poco más amplia de esto. Búsqueda y confirmación teórica. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Indagar en todo conocimiento científico acumulado en torno al paso problema. Le vas a decir hacia lo que se van a orientar. Que es, de este modo, estudiamos otras soluciones anteriormente encontradas, valiéndonos de métodos teóricos fundamentalmente. Sobre la base del estudio teórico realizado, el investigador asume una posición crítica mediante la cual toma total o parcialmente elementos teóricos que tengan en cuenta en su quehacer investigativo. De esta manera puede pesar variables y pueden surgir las primeras ideas, preguntas científicas, conjeturas o hipótesis dependiendo de las características del estudio realizado. Como decía aquí, ¿cuál es la teoría o los elementos teóricos? Incluso aquí vienen la parte de los antecedentes que van a fundamentar la forma y el problema en el cual te vas a dedicar. El diagnóstico y formulación del problema. Aquí se trata de precisar el problema y a través del cual lo hacemos del reconocimiento de una situación real que no satisface los intereses sociales y cuya modificación no es posible realizarla por las vías conocidas. O sea, como yo les había comentado en las clases presenciales que tuvimos, nosotros no investigamos algo que ya todo el mundo sabe, algo obvio, ¿sí? Algo que no es problema. O sea, problema no en el sentido de que sea malo, sino en el sentido de que es algo que no sabemos cómo atenderlo, nos está presentando una situación complicada de manejar, de entender nuevamente, ¿sí? Es un problema en lo que tenemos que basarnos y tiene que ser algo real, por supuesto. Se estudian las causas, la historia del fenómeno, su lógica de desarrollo, sus relaciones con otros elementos y los recursos que se han utilizado en situaciones vinculadas con su problema. Aquí, el investigador estudia la situación valiéndose de métodos empíricos fundamentalmente. Se fijan en otro, en lo teórico, aquí es empírico, para escribir el fenómeno y de métodos teóricos para fundamentar el problema, sin entrar en el mismo. ¿Sí? Es decir, aquí hay una parte teórica, pero que se refiere, en el otro es un más general, en la búsqueda de computación teórica, para que entiendan. ¿Sí? Aquí ya se refiere en específico. Tú ya estás describiendo un cierto problema, pero ¿qué tengo los antecedentes específicos de ese problema? ¿Qué sucede ahí? Pues, ¿sí? Pero sin intervenir todavía. Aquí todavía no hacemos nada para meternos en el problema. Simplemente decimos cuál es el problema al que me voy a dedicar. 3. La creación y propuesta de nuevos elementos teóricos o tecnológicos. Aquí el investigador produce su innovación, se crea el nuevo conocimiento, cuya presencia es indispensable para la solución al problema que se enfrenta. La nueva aportación debe ser consecuente con la base teórica, siempre, o sea, aquí hay una relación, no puede ser separada, de modo que se demuestre con claridad el aporte del conocimiento existente, es decir, qué nueva cosa tú le vas a agregar a la información teórica, a los antecedentes del problema que definiste, qué es lo nuevo. Este nuevo elemento puede enriquecer el conocimiento teórico o su aplicación práctica, es decir, se puede tratar de un concepto, una ley, una teoría, ¿sí? O una metodología, una tecnología, un diseño curricular, un texto u otra forma de aplicación tecnológica. O sea, puede ser algo teórico o algo práctico. La validación de los nuevos elementos aportados. ¿Qué se refiere aquí? A verificar la validez de nuestro nuevo conocimiento y el comportamiento respecto a la solución que se brinda al problema. ¿Sí? ¿De qué se trata? En los métodos cuantitativos más duros, como que hace la psicología, se puede hacer a través de un experimento, es decir, para probar todo esto anterior que yo he dicho, pues que puede funcionar, ¿sí? O de otros recursos que el estudio de los métodos empíricos proporcionan, como es el caso de criterios expertos y especialmente la presentación de una nueva propuesta ante una determinada comunidad científica. Es decir, aquí a difundir el conocimiento para ver si cómo lo entienden otros, ¿sí? Generalmente nuestros colegas, para empezar, pues, ¿sí? O en el caso con otros como sus maestros. Los principios que subyacen a la investigación socioeducativa. El primero de ellos es de la objetividad, ¿sí?
¿Qué se refiere a esto? Vuelvo a decir aquí una cierta diferencia. Aquí, que lo veremos otra vez en cuantitativo y cualitativo. Aquí básicamente lo objetivo siempre se asocia a lo cuantitativo y lo subjetivo, como vamos a ver en esta parte, a lo cualitativo. Pero aquí me voy a ir como a lo esencial. Aquí, ¿de qué se trata? Que tenemos que hacer un estudio que sea constable, que es decir, que suceda en la realidad, ¿sí? ¿Sí? Fíjense en lo que dice aquí. El problema existe en una realidad concreta y está presente, es posible verificar su existencia. No vamos a hacer pseudo problemas, cosas que no podemos ver en la realidad, ¿sí? Tiene que ser concreto y claro. El momento que hacemos constante esto dialéctico que le decía de lo teórico, lo empírico y viceversa, garantiza que durante este proceso se cumpla el principio. El investigador no puede trabajar de manera aislada la teoría porque puede enrumbarse por un camino que le lleva a supuestos no existentes carentes de base objetiva. Recuerden que yo les he dicho, esto no nada más se trata de hacer como una práctica de cuatro, es lo que me dijo una señora. Tiene que haber una teoría que permita contextualizar eso empírico que tú estás obteniendo. Sin eso, esto no es una plática que tuvimos por ahí o algo que alguien nos chismeó. ¿Sí? La teoría nos permite contestar esto y hacerlo objetivo. ¿Sí? Objetivo en el sentido de que no es nada más por mi puro gusto, por mi puro ruido, porque no tenía otra cosa que hacer, sino es algo de utilidad. Del estudio multilateral del fenómeno. Se trata de tener en cuenta todos los elementos que tienen una situación problemática dada, de lo que sea posible, pues. ¿Por qué? Porque los fenómenos que nosotros atendemos son complejos y se presentan en un contexto en el que existen múltiples relaciones. Por lo tanto, debemos tener claridad o tratar de tener claridad de todos los factores y ángulos de enfoque de este problema. Generalmente los procesos educativos son multicausales, por lo tanto tenemos que estudiar multilateralmente. ¿Sí? No solo de este fenómeno, sino de otros relacionados con el mismo problema. Por lo tanto, por eso les decía al principio, de la investigación educativa se basa en ciencias como la pedagogía, la psicología, ¿sí? Porque tenemos que nutrirnos de diferentes lugares, igual al momento de estar en el contexto, no se trata nada más de decir del niño, sino de las personas que tienen relación con él, pues, o sea, no es nada más se llama unilateral, pues lineal la situación que vamos a atender. De la relación teoría-práctica. Insisto mucho en esto, pero es fundamental, es lo que hace ciencia realmente. La relación entre la teoría y la práctica es observable en cualquier investigación científica, ¿sí? Realmente la actividad científica se desarrolla de un movimiento de una y otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se trata de que la teoría corresponda con la aplicación práctica, ¿sí? Y que ésta no sea incauta, es decir, que no tenga nada que ver, pues, ¿sí? Que esté como perdida, pues, en el espacio. Por eso insisto en la parte dialéctica. ¿Sí? Este libro me gustó porque maneja mucho esa parte, este es interaccional, y para cómo manejamos Paddy Lake, pues eso, pues, es decir, hay una continua relación, hay un continuo intercambio de información entre los participantes de una situación dada, ¿sí? Por eso, y esta dialéctica hace una integración que lleva a un conocimiento verdadero y a la solución realizable, ¿sí? O sea, no pueden ocurrir muchas soluciones, pero tienen que ser soluciones realizables. Del carácter humanístico, muy importante, y algo que no he encontrado en otras formas de ver estas investigaciones o enfoques relacionados, ¿no? El ser humano lo vemos como un ser social, educable, conocente, es decir, que conoce, pues que tiene procesos de conocimiento, transformador. No se trata de cualquier objeto de estudio. El centro es el hombre y la mujer y el objetivo superior es su crecimiento humano, potenciando todas las vías para el desarrollo. Lo hacemos buscando mejorar las condiciones. Este principio plantea al investigador la necesidad del compromiso con su especie, con la sociedad, con la humanidad. Por lo tanto, recuperamos aquí la cuestión ética. O sea, hay implícita una ética científico-pedagógica que estará presente en todo momento y que será el marco del desarrollo de la investigación científica. Estos principios constituyen un sistema que, debidamente utilizados, garantizan el éxito en la investigación educativa. A nosotros nos interesan las personas, no se nos puede olvidar. O sea, no estamos haciendo investigación por hacer investigación para recolectar datos, sino porque queremos conocer a las personas y poner las condiciones o participar en ellas para mejorar su situación. Eso no se puede perder de vista. Ahora bien, la sociedad y educación como objetos de estudio. Las condiciones necesarias para el desarrollo humano logrado han sido parte de la capacidad de vivir en sociedad. Es un punto fundamental. Es decir, el hecho de que el ser humano haya vivido en sociedad, haya aprendido a constituir sociedad, o sea, es decir, no se puede decir
que un grupo de lobos haga una sociedad, ¿sí? No lo es. O sea, una sociedad es más complejo que una simple coincidencia para vivir y de cuestiones de necesidades básicas. No es así. La construcción de sociedades es la que ha hecho que el desarrollo humano se vaya manejando, se vaya desarrollando, ¿sí? Considerando que el trabajo como una actividad social y fuente de satisfacción de necesidades. O sea, cuando un lobo, siguiendo con el ejemplo, busca cazar algo, satisface sí, pero sus necesidades básicas. O sea, no hay un gusto en lo que él hace. O sea, no dicen, mira qué machín, qué emocionante, voy a comer carne de este o del otro tipo. No es así. ¿Sí? Y además no lo considera como un trabajo, es decir, como algo que puede o no dejar de hacer. No, nosotros lo hacemos en una constante, es como lo que movemos a nuestro mundo. Y además se hace en relación a nosotros. O sea, cualquier trabajo está en relación a otro. Es decir, incluso si es una persona que hace su trabajo sola, encerrada, al final lo que hace es en relación o para otros, para la utilidad que tiene. Y da cierta satisfacción que no es solamente lo básico, obtener un dinero y comer, sino hay un gusto y un placer. Bueno, si ustedes quieren, ¿no? Pero hay necesidades más amplias que las básicas. La otro aspecto crucial en esto de vivir en sociedad es el lenguaje. El lenguaje es el hecho que nos permita comunicar, acumular y transmitir experiencias vitales. No hay animal que pueda trascender lo que vive. O sea, no hay un lobo que diga, ah, yo me acuerdo de mi bisabuelo Lobus primero. O sea, no hay esa conciencia de eso. Nosotros sí la tenemos, porque tenemos un lenguaje que nos permite comunicar, un lenguaje a través del habla, de las señas, de la escritura y y los nuevos avances que ha habido. Esa es la forma en la cual nosotros trascendemos. Esto resulta fundamental cuando se abordan procesos sociales y aquellos relacionados, especialmente aquellos relacionados con su proceso de educación. ¿Por qué? Porque la educación no tiene sentido si no está dentro de un contexto de una sociedad. ¿Sí? La educación solo se da en sociedad, surge y se desarrolla gracias al movimiento social. Por eso otra vez, ¿por qué investigación socioeducativa? Debemos entender que la educación es un fenómeno históricamente concreto, por lo tanto es contextual, ¿sí? Y está determinado específicamente en cada periodo de desarrollo de la humanidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no se puede perder de vista que la forma en la que aprende alguien de Sonora no es la misma alguien que lo hace de Chiapas o alguien que lo hace en Rusia, ¿sí? La forma de aprender no es la misma de alguien que su escuela está en las aves del castillo a que está en la campestre, ¿sí? O sea, decir literalmente lo mismo no puede ser. Ni tampoco la educación en una escuela de la campestre es la misma que tiene hoy a la que tuvo hace 20 años, 25, 30, 40, 50. Ah, bueno, a lo mejor hace 50 ni existían, ¿no? Pero bueno, ese es el punto aquí. El propio desarrollo social y consecuentemente la educación impregna la práctica educativa de múltiples especialidades que lo hacen más complejo y mucho más rico cada vez. Por eso no podemos ser lineales ni basarnos en una sola cosita para entenderlo, pues, porque es complejo. Pero eso no es malo, pero simplemente nos permite aprender más al entenderlo y poder aportar a las personas que están en contextos parecidos o incluso los que continúen en el mismo que estamos investigando. Por lo general, las investigaciones tienden a tomar como objetos de estudio partes o subconjuntos menos complejos para lograr mayor precisión de su análisis. Recuerden lo de análisis y síntesis, lo cual es posible y permite acotar y delimitar más el estudio entre la complejidad de estos objetos. Resumen, ustedes no pueden, o sea, ustedes deben tener la actitud de tratar de entender un fenómeno en todos sus factores, pero no pueden ver todos los fenómenos. Se tienen que decidir por algunos. Es decir, ustedes no pueden decir, voy a estudiar todas las escuelas del sur de Sonora. Espérate, tienes que seleccionar una. No pueden decir ustedes, quiero ver toda la persona de un niño. No, alguna parte de eso, dentro de un contexto determinado, que eso es lo que ven los factores. Es posible seleccionar una parte específica del objeto para centrar más el estudio. A esta segunda acotación se suele denominar campo de acción de la investigación. ¿Qué es el campo de acción? Es una precisión dentro del objeto de estudio. Yo les puse aquí un ejemplo. Digamos, el objeto. Proceso de formación de la personalidad de los niños comprendidos entre los 5 a 6 años. Varios ejemplos. Campo de acción 1. Sistemas de influencia educativas escolar para la formación de la personalidad de los niños de 5 a 6 años. Ejemplo 2. Actividades lúdicas en la formación de la personalidad de niños de 5 a 6 años. Ejemplo de campo. Otro ejemplo, el tercero. La identidad nacional, la formación de la personalidad de niños de 5 a 6 años. ¿Sí?
Obviamente para ustedes, para de ley, puede ser diferente esta parte, pero creo que entienden eso. Es decir, tienen que tener claro como cuál es el objeto, pero ahora cuál es el campo de acción de su objeto. Se fijan en todos que es niños de 5 o 6 años, ¿sí? Y personalidad. Pero luego cambia. En el primero, sistemas de influencia educativa escolar, actividades lúdicas y otra la identidad nacional. ¿Se fijan cómo es esto? Bueno, para terminar con esta parte, puntos que tenemos que considerar para la investigación subjetiva. Claro está que recuerden que estos no pueden estar peleados con los puntos que están en el código ético de NAYE, que es principalmente en el cual nos manejamos, ¿sí? Pero esto se refiere específicamente a la investigación, ¿ok? Es él o la investigadora quien debe valorar la cuestión ética de la investigación propuesta, es decir, o sea, nadie por fuera les va a decir, hagan, no hagan esto o sí o no, ustedes tienen que decidir las partes éticas de esto, porque ustedes son los investigadores, ustedes son los responsables. Tienen la responsabilidad de asegurar prácticas éticamente correctas de un proceso de investigación. Otra vez, ustedes son los que tienen que cuidar su aspecto. Nosotros no vamos a ir a perseguirlos, a corretearles cuando estén haciendo esta parte. Es decir, ustedes las tienen que cuidar. Nosotros en la supervisión podemos decirlo, cuida esta parte. Pero ustedes en ese camino son los que toman las decisiones. Por lo tanto, son los responsables. Tienen que informar a las y a los participantes acerca de las estadísticas de la investigación. Claro, no me refiero a que literalmente le digan todo, sino decirle, bueno, esto es para un estudio que trata de ver en general ciertos aspectos. ¿Sí? O sea, tienen que sí informar. Hoy día se maneja mucho la parte del consentimiento informado, que lo veremos en su momento. Es decir, tiene que haber un consentimiento de la gente para participar en este estudio. Ya se hace generalmente con un escrito, con la firma de cierta parte de sus instrumentos o una carta de autorización. Hay diversas formas, ¿no? Dependiendo del contexto en el cual se realice la investigación. La base de la relación entre quien investiga y quien participa es la sinceridad y la honestidad, a través de un acuerdo claro en el que se definen claramente la responsabilidad de cada quien, ¿sí? Deben respetar la libertad de quien participa en la investigación, tanto si no quiere participar como si en cualquier momento decide dejar de hacerlo, ¿sí? Aquí tiene que haber voluntariedad, ¿sí? Tiene que ser voluntario. Las y los participantes deben ser protegidos de incomodidades, amenazas y peligros físicos y mentales. La investigadora debe informar a las y los participantes de los resultados de las investigaciones. ¿Sí? Es decir, tiene que haber un compartir con quien le proporcionó la información, porque generalmente en la ciencia tradicional, yo viendo de psicología, generalmente la gente te da la información y tú no regresas. No, sí, tienes que regresar y regresar algo a cambio por lo que te compartían. Esto es una relación humana, independientemente de que el resultado sea una cuestión técnica llamada investigación. La información recogida es confidencial, por supuesto. Ustedes no pueden andar por ahí por la vida contando lo que le dijo la gente. Es confidencial, ¿sí?